Con educación logramos la transformación de nuestra niñez, de nuestros adolescentes, de la comunidad en general donde desarrollamos nuestra acción educadora. Maestras y maestros del Perú, un saludo cordial en nombre del Grupo El Saber y precisamente en este enfoque de complementar el conjunto de reflexiones que hemos logrado durante 4 semanas, 4 sábados de aprendizaje, 4 sábados de análisis, 4 sábados de reflexión en torno al módulo Gestión del Currículo. Hoy les comparto a ustedes este momento para poder continuar con la reflexión, pero también complementar lo que hemos analizado durante el desarrollo de este módulo de gestión curricular. Hoy quiero referirme de manera especial a la gestión del currículo, resaltando la labor fundamental de los agentes claves en el sistema educativo, pero de manera precisa en el sistema de organización de una institución educativa. Me refiero al directivo, a los docentes y por supuesto a los padres de familia que hacen todo lo posible, que suman esfuerzos, que suman experiencia, que suman actitudes de escucha permanente y activa y empática también, por supuesto, para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y definitivamente todo ello nos debe llevar a esa finalidad, a ese propósito grande que tiene el currículo nacional hoy, como es el logro del perfil de egreso de nuestros niños y adolescentes a lo largo de toda su formación educadora, tanto en su nivel inicial, en primaria y en secundaria, en todas sus modalidades, ¿no? La educación básica regular, como la educación también especial y la educación básica alternativa. En esa proyección, entonces, va este análisis, este video que nos va a complementar, que me permito presentar a ustedes como maestro facilitador de este módulo para el grupo 4, que forma parte de este contexto de capacitación del Grupo El Saber. Soy el profesor Manuel Arce. Ha sido un honor, ha sido un alto privilegio poder compartir sábado a sábado, semana a semana, las reflexiones, las experiencias que ustedes han compartido durante este desarrollo. Y hoy complementamos con esta secuencia, con este video, con esta proyección. El punto clave que quisiera compartir con ustedes es precisamente el rol del directivo, del docente en la gestión del currículo. Cuestiones prácticas y por supuesto iniciales para promover esta reflexión. Hoy hablamos siempre de capacitación continua al maestro. Definitivamente hablamos también de la tecnología como un medio fundamental para lograr el aprendizaje de los estudiantes. Definitivamente hablamos también de la infraestructura. Sin embargo, estos elementos de repente tangibles, capacitación docente, tecnología, infraestructura, comienzan a tomar otra dimensión y también otra referencia, otro análisis, cuando hoy necesitamos definitivamente elementos complementarios para un actuar competente y pedagógico del docente. Estamos hablando también de la inteligencia emocional, por supuesto de los valores de vida que tiene un docente y también esa inteligencia espiritual para entender el pensamiento dentro de un conjunto integral en el cual nosotros vivimos, nos desarrollamos y proyectamos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras posibilidades de vida durante toda nuestra existencia. En este contexto de educación a distancia
como consecuencia de la emergencia sanitaria que vivimos, en donde se ponen de manifiesto un conjunto grande de situaciones que a veces, día a día, momento a momento, como que cambia nuestro panorama, nuestro optimismo, esa vocación auténtica del maestro cuando escuchamos de pronto que un familiar, que un amigo, un colega, un vecino está contagiado o de repente ha perdido la batalla en esta lucha permanente por ganarle a este virus y ganarle, pero también cuando logremos esa victoria, con todas las circunstancias que implica el triunfo frente a esta pandemia, tenemos que estar mejor, tenemos que estar más preparados, tenemos que tener la conciencia auténtica de un elemento fundamental en el desarrollo de nuestros pueblos, la educación. Y en esa dirección se orienta esta capacitación, esta especialización en neurociencia, pero hoy lo enfocamos dentro de la gestión del currículo. Entonces, cuando hablábamos de infraestructura, ¿es fundamental la infraestructura? Los colegios de alto rendimiento, los colegios de jornada escolar completa, los colegios de la educación básica regular en todos sus niveles, los colegios emblemáticos con la gran infraestructura o de repente con esa infraestructura todavía deficiente, hoy están cerrados, hoy no tienen a los estudiantes en sus contextos físicos, en sus escenarios, que todos siempre quisiéramos y estamos anhelando. Hoy la escuela está en la casa, hoy la maestra viene también a complementar el rol como tal en el padre de familia, en la madre de familia, en el familiar, en fin, en la persona que apoya la educación en los niños desde la casa. Entonces, por eso es importante proyectar el rol del directivo y del docente en la gestión del currículo y sobre todo proyectando realmente aspectos valiosos para que esa gestión pueda tener un significado y sentido con la actividad de aprendizaje que va a llegar al estudiante, a ese niño, a la niña, al adolescente que está en casa, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones que afronta, por supuesto, cada familia. Familias que tienen una predisposición de facilitar también el aprendizaje, pero hay otros contextos más complicados en donde de pronto ni siquiera tenemos la oportunidad de la conexión. A veces no existe ni siquiera el móvil y hay que buscar otras alternativas para que llegue esa propuesta, para que llegue esa proyección, esa actividad de aprendizaje que permita al estudiante un actuar competente. En esa diversidad y en ese contexto, hablar de la gestión del currículum para el desarrollo de competencias definitivamente es todo un reto. Desde esta perspectiva y desde esta reflexión quisiera proyectar estas conclusiones. Definitivamente es importante y valioso la capacitación docente. Tenemos que seguir capacitándonos. Hoy el maestro, las maestras, los directivos, tenemos que seguir capacitándonos sobre todo en lo que es puntual y clave en estos tiempos, como es la capacitación en el uso de los recursos digitales para llevar un mensaje, una propuesta, una proyección de actuación que busque el asombro, que busque proyectar inquietud en nuestros niños y estudiantes. Definitivamente es un reto. Sabemos que hemos tenido que afrontar pasos decisivos, pasos con actitud ganadora, con gran optimismo para sacar adelante
este reto de gestionar el currículo en esencia específica, la actividad de aprendizaje para nuestros estudiantes. Todo ello, entonces, implica un trabajo colaborativo, un trabajo colegiado, y eso es lo que quisiera sembrar como consigna a partir del análisis en este video. Fundamentalmente, la infraestructura hoy cerrada nos lleva también a proyectar espacios de aprendizaje en la casa de nuestros estudiantes. Y para ello es clave y fundamental esa inteligencia emocional que no nos desespere, que no nos lleve al pesimismo. Una inteligencia emocional en donde tenemos que entender que muchas veces la desesperanza se pone de manifiesto, pero no nos puede paralizar en la educación. Que la tristeza por las connotaciones que hemos hablado hace un momento, como consecuencia de que estamos siendo afectados por esta enfermedad, como es la COVID-19, tampoco nos puede detener en esa vocación de llevar siempre esa luz de esperanza a nuestros niños y adolescentes. Por eso es fundamental entender que es clave la capacitación, que es muy importante la infraestructura, que es un medio importante la tecnología, pero serán nuestros valores, nuestro actuar ético, moral, en estos escenarios y en estos espacios que tienen que ser cortos. No podemos replantear una presencialidad en la educación a distancia. El maestro, y de manera especial el directivo, no puede imaginarse ni proyectarse un sistema de control frente al actuar pedagógico de nuestras maestras y maestros. Tener esa idea de querer controlarlo todo va a generar situaciones de desencuentro en toda esa gestión del currículo, en toda esa proyección de llevar aprendizajes y actividades que promuevan acciones competentes en nuestros estudiantes. Entonces, hay que clarificar esa primera conclusión. Hoy debemos hablar que el directivo, las maestras, los maestros, junto a nuestros padres de familia, tenemos que consolidar una idea: el trabajo colaborativo para lograr el aprendizaje y el actuar competente de nuestros estudiantes. Entonces, esa primera conclusión es clave, y para ello, definitivamente, la tecnología tiene que ser un medio con toda esa flexibilidad y con todas esas posibilidades también que todos los maestras, los niños, las familias tienen, y que allí vamos marcando y vamos vivenciando una realidad muchas veces complicada. Pero ahí está la creatividad, ahí está la innovación, ahí está esa actitud de propuesta creativa de la maestra y del maestro peruano, que no se queda cruzado de brazos, sino que toma acción, pone en acción propuestas pedagógicas para llegar a sus familias, para llegar a los estudiantes, y que la educación no se quede paralizada. Entonces, el punto clave, el valor, la esencia de actuación de cada uno de estos agentes que promueven la educación, ese agente directivo, ese promotor pedagógico que es el docente, que se convierta en un auténtico facilitador, en un auténtico en una auténtica persona que promueve esa capacidad de escuchar permanentemente todas las posibilidades de actuación de nuestros estudiantes. Aún en los momentos más críticos, con ese estudiante que no tiene la posibilidad de conectarse, si hay que proyectar una visita semanal, una visita quincenal, o ver formas de cómo acercamos
una experiencia de aprendizaje con algún material impreso, con los libros que puedan estar de pronto en la biblioteca, que lleguen a las manos, que promuevan ese asombro de seguir aprendiendo nuestros estudiantes desde sus casas. Pero para ello tenemos que generar una apertura, para ello tenemos que trabajar en esa proyección colegiada, porque es ahí en donde las ideas se renuevan, en donde las ideas adquieren poder, porque a partir de las propuestas innovadoras, de los consensos, de esa mirada colegiada, podemos obtener grandes aventuras de aprendizaje para nuestros estudiantes, con todas sus realidades, con todas sus dificultades, pero ahí está el reto. Entonces, esa reflexión es clave para gestionar el currículum hoy, en estos momentos. No solamente tener en cuenta lo que habíamos planteado hace un momento, ese trabajo y esa mirada cooperativa, sino que ese trabajo colegiado permita analizar qué es lo que realmente necesita aprender el estudiante de mi institución educativa, no el estudiante de la institución educativa vecina, no la proyección de lo que está de repente proyectado a través de las redes sociales. Para ello, en este año hemos iniciado con una evaluación diagnóstica, y recuerden que como maestras, como maestros, el evaluar y el planificar son actuaciones permanentes, pero en este inicio de año hemos proyectado, como en ningún año anterior de pronto, esa necesidad valiosa de poder planificar desde la esencia de necesidad que tiene nuestro estudiante. Y ahí un elemento clave adicional que se suma. Partir del contexto. Existe Aprendo en Casa, pero Aprendo en Casa definitivamente tiene una proyección casi estandarizada que no va a llegar a dilucidar y a proyectar toda la dimensidad diversa que tiene nuestro país. Es difícil, no puede ser así, por eso esa labor adicional del directivo, del docente, para analizar también la propuesta de Aprendo en Casa y proyectarla en el contexto y adecuar a la necesidad de nuestros estudiantes. La idea es que empecemos a generar propuestas creativas, propuestas innovadoras, que tengan sentido real para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Recuerden que el aprendizaje parte de los saberes previos, y los saberes previos están en la experiencia de vida que tiene el niño, que tiene el adolescente, en su familia, en su comunidad, con todas estas vivencias que está viviendo, alegrías, desencuentros, tristezas, porque algún familiar, la abuelita o la mamá o el papá prácticamente han perdido la batalla frente a esta enfermedad. Eso ya es un elemento que marca la existencia, que marca la experiencia de vida de un estudiante. Entonces, nosotros tenemos que entender que ya existe un conocimiento valioso, existe una experiencia clave en el estudiante, y por eso nosotros tenemos que valorarlo y partir la gestión del currículum en la esencia del colegio, de la institución educativa, desde el contexto. Si partimos del contexto, tendrá sentido la propuesta de aprendizaje que proyecte un estudiante, que proyecte el niño, que proyecte el adolescente. Pero también, ¿por qué no?, en esa evaluación diagnóstica, pedir, por supuesto, la perspectiva del estudiante. Ellos, desde su esencia de vida que están desarrollando, ¿qué necesidades tienen en el área de matemáticas,
qué textos prefieren leer, comprender, qué valores de vida se proyectan a partir de su existencia y experiencia familiar. Entonces, partamos de esa esencia real del contexto de nuestra institución educativa. Entonces, partiendo desde las conclusiones que hemos proyectado hoy día. Trabajo colaborativo, un trabajo en equipo que tiene que centrarse y donde tiene que nacer esa gestión del currículo. Pero también en esa proyección de trabajo colaborativo, proyectar la licencia del análisis de qué es importante, qué aprendizajes, qué necesidades tienen nuestros estudiantes en el logro de sus competencias, tiene que nacer desde una manera colegiada. Y finalmente, esa acción colegiada, Dios mediante, poder consolidar que la manera de poder desarrollar aprendizajes y competencias en nuestros estudiantes es a través de los proyectos de aprendizaje. Ese es el gran reto, ese es el gran sueño transformador que podemos decirlo con esa seguridad que nos proyectaría a trabajar realmente un currículum por competencia. Si queremos seguir trabajando aisladamente en su contenido disciplinar, en su contenido de conocimiento básico de cada área, de pronto seguimos haciendo más de lo mismo. Definitivamente, el actuar conductista es bueno porque se proyecta hasta ahora aún en nuestra esencia de vida. Pero hoy el estudiante en este contexto, en donde nos proyecta que la vida y el mundo se desenvuelven en aspectos a veces desconocidos, en donde no estamos preparados de repente para esas adversidades que se presenten en la vida, es en donde cobra vigor, cobra esencia la demanda cognitiva como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Por supuesto, el razonamiento serán elementos claves que no van a desaparecer, pero también tenemos que tener en cuenta que ya las áreas se tienen que enfocar con esa mirada, una mirada diferente. ¿Por qué tenemos que seguir o para qué tenemos que seguir aprendiendo matemática? ¿Para qué seguir proyectando cálculos geométricos cuando de repente hoy las aplicaciones de un celular ya tienen un GPS? Y antes sí era necesario, pero hoy quizás ya lo tenemos, la tecnología nos facilita. Por eso es importante ir proyectando esos análisis, esas reflexiones desde un trabajo colaborativo y desde una planificación colegiada para entender precisamente que nuestra institución educativa parte de una realidad. Y es aquí, en esta realidad institucional, en donde se tiene que gestionar el currículo de manera auténtica para un actuar competente del estudiante. Finalmente, no nos olvidemos definitivamente que hoy día el mundo exige grandes retos, nos proyecta a que no solamente desarrollemos contenidos, sino competencias que realmente permitan a nuestro estudiante de aquí a 5 años, de pronto a 10 años, actuar en esa resolución de problemas que todos quisiéramos. No nos olvidemos que debemos partir de todo ese elemento que hemos proyectado desde el inicio. Tenemos infraestructura, es clave, sí, pero no determinante. Tenemos capacitación, es muy importante para mejorar la práctica pedagógica, claro que sí. Tenemos medios
y tecnología también al alcance de nuestras manos con todas las diversidades que pueda significar adquirirlas o no, también es un elemento fundamental, pero la tecnología no es la solución total. ¿Dónde está la solución clave? En el actuar competente, en ese actuar pedagógico del docente, definitivamente en sus valores, en su esencia de cómo entender la educación. Si la educación es transformación, entonces en esos 5 minutos, en esos 10 minutos que pueda tener de contacto e interacción con mis estudiantes, tengo que sembrar ese valor auténtico de vida. Tengo que proyectar ese mensaje que implique un actuar integral del estudiante, en donde proyecte siempre esa integración de las matemáticas, de la comprensión lectora, de los valores de vida, y que entendamos que formamos parte no solamente de un contexto social, sino también de un contexto planetario, en donde el valor, el desarrollo auténtico de la persona tiene que estar por encima de todo conocimiento, o ese conocimiento en todo caso debe permitir un actuar consciente. Y cuando tengamos un actuar consciente, sabremos valorar a las plantas, al medio ambiente, cuidar el agua, protegernos y sobre todo en este contexto valioso entender que la vida tiene más significado, que la vida hoy proyecta siempre una esperanza, una posibilidad de desarrollo, y hagamos que nuestros estudiantes en este contexto muy complejo, en este contexto a veces de mucha tristeza, realmente proyecte esa esperanza. Seamos esperanza, seamos luz, seamos cambio. Gestionemos el currículo con esos 3 aspectos claves que hemos desarrollado en este video. Con un trabajo colaborativo entre el docente, el directivo y los padres de familia como aliados estratégicos, desde una proyección de análisis colegiado en donde todas las áreas se alineen a un propósito, a una situación problemática, a una experiencia de aprendizaje, que tenemos que iniciarlo de repente con algunos errores, pero en la práctica vamos a encontrar satisfacciones grandiosas, y finalmente partiendo también de la acción emocional de nuestro docente, entender que la presencialidad no puede ser una réplica en esta educación a distancia. Gran confianza entre directivos, docentes, para un actuar creativo y sobre todo para el actuar competente de nuestros estudiantes. Yo les agradezco, los felicito por haber compartido a las maestras y maestros de este grupo 4 de neurociencias y en este módulo de gestión del currículo, haber compartido sus experiencias, haber compartido momentos importantes de cómo está encaminada la institución educativa desde su realidad, pero hay una sola realidad que nos hermana. Nos hermana el progreso, la felicidad, ese actuar competente de nuestros estudiantes. Pero actuar competente no para sentirnos de repente mejores que otros, sino un actuar competente para solucionar problemas de vida, problemas de contexto social, problemas que marquen una diferencia, un paso adelante ante la incertidumbre en el cual siempre nos plantea y nos manifiesta y siempre nos enfrenta este mundo globalizado. Muchísimas gracias, muchos éxitos en su desarrollo profesional, sigan adelante con su capacitación.